Mándale este video a tu amigo que si la IA le hace un ensayo sobre cómo Cristóbal Colón colonizó Marte, lo entrega. Como ves, uso IA y ya he detectado al menos 2 alucinaciones cuando le he pedido ayuda. ¿Te acuerdas de la escena en la que la mamá de Raeli confundió los nombres? ¿O cuando Albert Bandura criticó la violencia en redes sociales y al violentómetro? Pues publiqué estos videos y le pedí a una IA que me diera los metadatos. Del primero, después de pedírselos también le pregunté si tendría problemas por el copyright, porque uso una escena de Intensamente y dio recomendaciones, pero después puso que si usaría la escena en la que la mamá confunde los nombres, esa escena no existe. Y del otro le pregunté si tendría problemas por hablar de violencia, también dio recomendaciones, pero puso que Bandura criticó la violencia en redes y al violentómetro, y no, Bandura nunca lo hizo. A eso se le llaman alucinaciones, es cuando un modelo de IA genera información que suena coherente y gramaticalmente es correcta, pero es falsa o no tiene sentido cuando la contrastas con la realidad. Porque una IA no es un motor de búsqueda, ni es una enciclopedia, es un motor estadístico de predicción. Solo calcula la probabilidad de que la siguiente palabra sea tal o tal, dependiendo de lo que ya vio de otros textos. Se le entrenó para poner palabras bien acomodadas, que si el sujeto, verbo y complemento, que preposiciones en medio, que si los artículos antes del sustantivo. O sea, está entrenada para juntar las palabras bien, que tengan una morfosintaxis correcta. Ya la realidad, veracidad, compasión y empatía, se vende por separado. Como si le hubieran dicho, estos son artículos, estos sustantivos. Saca primero uno de aquí y después otro de acá. No entiende qué dice, pero cuando tú que si razonas lo lees tiene sentido, pues porque así va, artículo y sustantivo. Y además de entender la morfosintaxis de cómo se forma una oración, entiende los grupos por tema. Si a una IA se le entrenó con un montón de textos, unos son de música y otros de comida. Cuando tú le hablas de salchichas, sabe que la palabra que es más probable que siga de salsa es catsup. Y si le hablas de baile, ahí la más probable podría ser Celia. Sabe cómo acomodar las palabras y qué conjuntos de palabras juntar, pero como motor de predicción, solo predice la siguiente palabra más probable en una secuencia. Y a veces terminan inventando cosas, gramaticalmente correctas, bien redactadas pero falsas, o entrega algo malvado. Vamos a hablar de algunas razones por las que pueden pasar las alucinaciones y por qué quizá ocurrieron las que te conté. Por si no has visto los videos de los que te hablé, podrías ir de una vez, digo, si quieres, empecemos. 1. La IA es un loro estocástico, como los loros que solo copian lo que escuchan, sin razonar qué dicen. Los modelos de IA tienen algo de eso, funcionan prediciendo la siguiente palabra más probable en una secuencia. No consultan una base de datos de hechos reales, simplemente calculan probabilidades basadas en su entrenamiento. Y lanzan palabras. A veces, una frase que suena muy lógica y gramaticalmente es perfecta, en realidad es falsa. Porque la IA prioriza la coherencia del lenguaje sobre la veracidad de la información. No consulta una base de datos de cosas reales para entregártelo como respuesta, sino que crea la respuesta a partir de las palabras que tiene de su entrenamiento. Como ejemplo, podríamos hablar de cuando un abogado en Nueva York usó un chatbot y terminó entregando una demanda con 6 casos inventados. El abogado no sabía que la IA puede inventar cosas, él mismo lo dijo, entonces ingenuamente lo usó y no confirmó después la información. Le pidió que le ayudara a investigar casos similares al que él quería presentar y la IA se los dio. El ingenuo abogado pensó que el chatbot había buscado en una base de datos esos 6 casos y hasta presentó la demanda, pero no, se los inventó. En lugar de ir a buscarlos, solo agarró la información que él le dio sobre su caso y de ahí lo copió para crear otros 6 pero ya resueltos. Cuando los abogados de la otra parte recibieron la demanda buscaron los casos y obvio no los encontraron. Y el abogado terminó aceptando que usó un chatbot, pero que él no sabía que la IA inventaba. Pero ahora tú sabes que sí, que lo hacen y que como un loro, él escribió de su caso y la IA solo repitió, y 6 veces, lo que el abogado le dijo inicialmente, 6 casos de demandas contra aerolíneas. Es que la IA solo repite las palabras que ya le dieron y de las que tú le estás dando, como nuestro siguiente caso. 2. La arquitectura de caja negra. Los modelos actuales, basados en Transformers, fueron una revolución, porque permitieron que las IAs interpretar su contexto en tiempo real. O sea, antes se entrenaban con la información que se les daba y de ahí después creaban sus respuestas. Pero ahora la IA además podía usar el mismo contexto, de ese mismo momento para entender el tema y con base en eso calcular sus respuestas. O sea, ya no calcula las respuestas basados solo en la información que se le dio antes, sino también con la información que estaba recibiendo en ese mismo momento. Por ejemplo,
Cuando escribes un correo, el autogenerador puede ofrecerte oraciones y frases acorde al contexto, contrario al autocorrector o al predictor, que ahí se basa solo en información pasada. Por ejemplo, alguien que habla con groserías, el predictor calcula como la siguiente palabra más probable, pues una palabrota es lo que más se escribe. Pero con la IA basada en Transformers puede entender en tiempo real el contexto del correo y sabría que en un correo formal se habla diferente. Y aunque en general la palabra que es más probable que se usa después de ala es verdura, porque es la que más usada, entiende que en ese contexto la más probable es brevedad. Sin embargo, tiene un detallito. Cuando se le hace a la IA una pregunta nueva, el modelo intenta completar el patrón, a como sea. Si el patrón que encuentra en su red neuronal apunta hacia una respuesta inexistente, la generará. Por eso supongo que inventó la escena. Si viste el video, habrás visto que se toma un dato que mencionan alegría y tristeza y se da un ejemplo de cómo se aplica. Pero eso la IA no lo sabía. Solo tenía el guión, que marcaba, insertar escena aquí, y la única información que tenía, es que el video era sobre las mamás confundiendo nombres y que iba a usar una escena de la película. No sabía qué escena se usaría, ni cómo se iba a usar. Entonces cuando le pregunté por los posibles problemas por derechos de autor, la IA contestó, y rellenó el espacio de la información que no tenía con la información que tenía, del contexto de ese momento, pero terminó inventando. No había forma que tuviera esa parte de la información, ni de su programación anterior porque, modestia aparte, nadie ha usado la película como en ese video se usó, ni la tenía del contexto de ese momento porque no se le estaba dando. Entonces no podía calcular que las palabras siguientes fueran los manuales mentales, que fue la escena que se usó, porque no tenía esa información, ni de antes, ni de ahora y pues lo rellenó con lo que tenía, pero se lo inventó. Usó las palabras que sí tenía, mamá confundiendo nombre, quizá habrá analizado otros guiones en los que se hablan de un tema, de eso trata la escena que usan. No revisó la película para saber de qué trata y ver qué escena se habría podido usar. Y como no sabía qué escena iba a usar y tampoco sabía cómo se iba a aplicar, lo rellenó. Pero es que tampoco notó que no lo sabía, ni que yo no le había dado esa información, ni que no había forma que la tuviera en su entrenamiento previo, solo rellenó esa laguna y se lo inventó usando la misma información que ya tenía. Se supone que algunos modelos tienen la capacidad de decirte cuando desconocen la información, y cuando no tienen información para creerte una respuesta te lo dicen. Pero cuando tienen, aunque sea poca, pues te la inventan con lo que tienen. Como cuando ocurre algo, si le preguntas luego, ¿qué acaba de pasar en el centro de la ciudad? Y no tiene con qué responderte eso y es probable que te lo diga, si no encuentra noticias en internet. Pero aún así la IA sigue cayendo en errores como inventarte cosas, porque cuando tiene información, aunque sea de otra cosa, aunque sea mocha, pues de ahí sale para crear una respuesta, entonces no se da cuenta que no sabe y de ahí te la inventa. Los dos puntos anteriores era que la IA se inventó las cosas. El primero por no buscar en los archivos oficiales del Estado, el segundo, porque si no sabe se lo inventa. Pero el siguiente no es invención, es porque no tiene conciencia para generar un criterio para usar la información. 3. Datos de entrenamiento ruidosos o sesgados. La IA se entrena con millones de textos de Internet, foros, blogs, libros, noticias y hasta ficción. Si el modelo leyó miles de historias de ciencia ficción y luego le preguntas por un hecho histórico, podría mezclar elementos narrativos con datos reales porque para el modelo solo son vectores de datos, con relación. O sea, solo entiende que esas palabras van juntas y ya. Y por eso las entrega juntas. Solo entiende que tal está relacionado con tal, pero no entiende si es mentira, si es falso o malicioso, solo ve lo que hay en Internet y si está repetido muchas veces lo tomará como la respuesta más probable. Por ejemplo, una persona usó un chatbot para desahogarse, y le contó que se sentía mal y la IA le sugirió que se desuscribiera de la vida y hasta le dijo cómo. Solo vio que esos dos vectores podía ir juntos y lo entregó junto. Si leyó muchos textos en los que la respuesta a «me siento mal» era pues llégale de este mundo, habrá interpretado que esa es la respuesta más probable para dar y la dio. Imaginemos un foro donde alguien cuenta que se siente mal, 5 ellis, únicos y detergentes, le dicen que se vaya a ver a San Pedro, 2 decentes le dicen, échale ganas, y un sensato le dice, busca ayuda profesional y le proporciona contacto con alguna fundación o algún programa de salud pública. Tú y yo, sabemos cuál fue la mejor respuesta, cuáles fueron decentes y cuáles fueron asquerosas. Pero la IA solo interpretará que la respuesta más probable ante «me siento mal» es la más repetida. Entonces como motor de predicción lo más probable que responda, es lo que vio que más se respondía. Y después si todavía vio que las siguientes respuestas son cómo hacerlo, pues se lo va a dar porque lo calcula como las respuestas más probables. No entiende la crueldad, la maldad, la decencia, solo ve muchas respuestas así, y lo calcula como la más probable y ya, la da.
solo calcula palabras. No habla desde la empatía, la tristeza, el amor o la decencia. Y vamos con el siguiente. 4. Falta de un modelo de mundo. A diferencia de los humanos, la IA no tiene una comprensión física o lógica del mundo. Ejemplo, nosotros sabemos que una persona nace, hace una vida y después se va porque entendemos el concepto del tiempo, la vida y las generaciones. La IA solo ve palabras. Si ve textos en los que los nombres de ciertas personas aparecen juntos, estadísticamente los va a calcular juntos, pero podría inventar que fueron amigos o que uno asistió al funeral del otro, ignorando la imposibilidad cronológica. Y fue lo que pasó en parte con lo de Bandura y el violentómetro. Leí en 2022 un libro de Bandura publicado en 1975. Hice un guión criticando el violentómetro en 2025. Una cosa inventada en 2010, todo en ese orden. Pero la IA solo tomó como vectores Bandura y violentómetro y ya, lo mezcló todo, hasta empezó a hablar de redes sociales, cuando eso ni en el libro de Bandura, ni en el guión que le pasé estaba, supongo que lo habrá agarrado de su programación pasada. Solo vio todo junto y lo mezcló. Que Bandura en su libro de 1975 criticó las redes sociales y el violentómetro, eso jamás pasó, pero además es imposible que suceda. La IA solo toma información y después la entrega, como el siguiente ejemplo. 5. El fenómeno del sobreajuste, overfitting, es como cuando un alumno en lugar de entender un tema para responder cualquier pregunta, memoriza preguntas y respuestas, si en el examen le cambian un dato, su información ya no funciona. A veces, el modelo se aprende de memoria los datos del entrenamiento pero los mezcla mal al recuperarlos. Como estudiante que memorizó la guía pero no entendió el tema, si cambias un poco la pregunta, te responderá algo que suena a la lección, pero que no tiene sentido en el nuevo contexto. Esto pasa cuando hay poca información, entonces, en lugar de aprender conceptos generales, memoriza rutas específicas. Lo ideal es que construya la respuesta más sólida que pueda con toda la información que ya analizó, pero como tiene poca, pues medio hace lo que puede con lo poco que tiene, y a veces en la recuperación de la poca información que tiene la acomoda mal y termina alucinando, o sea inventándote una respuesta. Para traerles un ejemplo de esto le pregunté a la IA sobre algunos acertijos de náufragos y cajas de galletas. Para traerles un ejemplo le pregunté por acertijos sobre náufragos y galletas y hay varios acertijos sobre eso, y los mezcló un poco. El acertijo es sobre un señor que naufraga y después encuentra una caja de galletas, de ahí hay varias preguntas, sobre si se comió las galletas. Está el del náufrago que no se las comió porque eran integrales, es el chiste matemático de que no sabe derivar, y del náufrago que no se comió la caja, pero sobrevivió porque se comió las galletas, es un juego de palabras, y los mezcló. El peligro deriva de que imagina que le preguntas por algo importante y te mezcla toda la información. Sí es muy cómodo usar la IA, pero tampoco se confíen, porque luego inventa. Y menos le confíe en cosas importantes. Entonces, para terminar, la IA alucina porque no busca información en bases de datos para entregarte esos datos como respuesta, sino que la construye palabra por palabra mediante matemáticas. O sea, sí, se alimenta de lo que hay en Internet, pero también ten en cuenta que accede a lo público. Por ejemplo con el abogado que le pidió casos, si se pueden buscar casos por Internet, pero no solo pones casos de aerolíneas perdiendo, y ya salen, los expedientes, se acceden de manera especial. Y entre toda la información que recibe no diferencia entre la verdad y la ficción, y tampoco entiende desde dónde se expresa quien lo escribió, si desde la maldad, la compasión, desde intereses turbios o desde la honestidad. Y la IA tampoco puede operar desde la compasión y la empatía, porque solo entiende conjuntos, pero no entiende si lo que relaciona esos vectores es maldad o bondad, así que solo entrega respuestas repetidas, sin entender si está replicando las palabras de locos o sensatos. Te leo, ¿has detectado alucinaciones en las respuestas que te da? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué hiciste? ¿La corregiste? ¿O lo dejaste ser? Lo que recomiendan es corroborar la información, pedirle fuentes y no confiarle cosas delicadas. Solo es un motor estadístico, que puede inventar, aunque no puede ser bondadosa, tampoco cruel, solo crea respuestas con información que nosotros mismos hemos dado, y es nuestra responsabilidad qué hacemos con ellas.